Hola amigos, nuevamente nos encontramos en su programa Alta Especialidad en esta bonita tarde, martes 14 de febrero, en la cual pues el Día del Amor y la Amistad y tenemos una invitada muy especial que aparte de ser una mujer súper talentosa, muy preparada, muy dedicada y que es fiscal, por cierto, pues una mujer muy guapa también, para aquellos enamorados del 14 de febrero, que saben que tenemos no solamente algo que es talentoso. Estamos regresando prácticamente de 3 semanas que nos pasamos también de vacaciones, donde estuvimos allá en Colombia, estuvimos pues, en un viaje híbrido entre vacaciones y trabajo, y nos encontramos allá en unas capacitaciones que se dio prácticamente en el Influvial, en Río Negro, a los futuros agentes de tránsito en materia de criminalística de campo y criminología en la Universidad de Medellín y también en la Universidad Marco Fidel Suárez, allá en Bello, Antioquia. Eh, Cerramos ahí con un buen broche de oro, donde tuvimos una capacitación con la dirección, la Dirección de Investigación Judicial de Medellín, que se llama la DIJÍN, pero esta, a su vez, tenemos una cobertura a nivel nacional en todas las delegaciones con las demás corporaciones en materia de inteligencia criminal. Esta es una corporación que pertenece a la Policía Nacional de Colombia, que al igual que el Cuerpo Técnico de Investigación también procesan el lugar de los hechos. Tienen mismas atribuciones, en algunas cuestiones solamente podría cambiar, pero pues con el gusto de que en el 2018 tuvimos esa capacitación con el Cuerpo Técnico de Investigación y ahora pues replicando el conocimiento ya aprendido más la criminología a esta corporación que es una de las más importantes también a nivel procesamiento lugar de los hechos en América Latina. Pues bueno, en este martes tenemos a una invitada muy especial, una mujer súper, súper, súper talentosa. Ella es la maestra Paola Maldonado Sánchez y me permito decir su currículum. Ella cuenta con una especialidad en Derecho Procesal Penal por la misma Casa de Estudios de Nicolás Hidalgo. Es maestra en Derecho Procesal Penal con orientación en juicios orales por la Universidad Nova España, sin mencionar que cuenta además con diversas capacitaciones, cursos y diplomados por instituciones de renombre como la CSNJ, el INANCIPE, entre otros. Es disertante a nivel nacional e internacional con temas como preservación y procesamiento de la escena del crimen, técnicas ordinarias y extraordinarias de investigación, derechos humanos, entre otros. Ha trabajado en diversas áreas de procuración de justicia a nivel federal y estatal, entre las que destacan la Unidad de Aseguramientos Ministeriales de la Fiscalía General de la República, mientras que en la Fiscalía General del Estado de Michoacán ha colaborado en la Unidad de Exhortos y Colaboraciones, la Unidad de Atención Inmediata, Centro de Mecanismos. También ella es docente en la licenciatura de Derecho del Instituto Profesional de Ciencias Jurídicas, Magíster, y también docente de la licenciatura en Seguridad Pública. Y como yo también soy fan y seguidor de ella, acaba de estar también recientemente en Cartagena, Colombia, donde estuvo participando en una capacitación sobre integración de carpetas de investigación a aquellas autoridades. Entonces, no tenemos a cualquier persona. Paola, muchas gracias por estar en este programa Alta Especialidad. Me da mucho gusto y vamos a tocar un tema muy interesante que ha llamado bastante la atención, las técnicas encubiertas de investigación. Así es que pues estás en tu casa y sobre todo pues adelante, díganos cuáles son las técnicas encubiertas de investigación. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los que se encuentran la tarde de este martes conectados. Agradecer principalmente a Yes Intelectual por el espacio brindado hacia su servidora, pero también agradecer enormemente a usted, doctor Eric Salas Azuara, por la invitación para que pudiera compartir el tema del día de hoy que nos ocupa, que es técnicas encubiertas de investigación. ¿Y en qué consisten estas técnicas encubiertas de investigación? Ustedes se preguntarán qué es una técnica. Bien, una técnica son el conjunto de herramientas, procedimientos e instrumentos que son utilizados para obtener información y o conocimiento sobre algún hecho delictivo y que para nosotros investigadores nos son de gran utilidad, ya que nos permiten obtener medios de prueba, datos de prueba y hasta pruebas que pueden ser integrados a nuestra carpeta de investigación. ¿Por qué le llamamos técnicas de investigación encubiertas? Porque las personas quienes están siendo sujetas a esta investigación desconocen completamente que se está llevando a cabo esta investigación en su contra.
Existen 4 modalidades de estas técnicas de investigación, entre las cuales destacan la solicitud de obtención de datos conservados, la ratificación de datos conservados, la intervención de comunicaciones privadas en su modalidad de extracción e intervención de comunicaciones privadas en su modalidad de escuchas, que también se conoce como en tiempo real. Y bien, comenzaré por dar una breve síntesis sobre en dónde se encuentra esta regulación jurídica de las técnicas de investigación para poder llevar a cabo un buen desarrollo de las mismas. Y bien, su regulación jurídica se encuentra en el artículo 16 constitucional, en su párrafo 12º, tercero, cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué nos refieren estos preceptos legales? Nos dice que las comunicaciones son privadas e inviolables y que nadie podrá ser molestado en ellas a menos de que se encuentren en relación con algún hecho delictivo. También nos dice que la aportación de comunicaciones privadas aportada de manera voluntaria por particulares tienen valor legal probatorio. Es decir, si yo soy víctima de un delito de amenazas y acudo ante la agente del Ministerio Público y es mi deseo manifestarle que de tal número telefónico me están haciendo ciertos requerimientos económicos o cierto tipo de amenazas, es mi deseo presentarle ante la agente del Ministerio Público, te dejo mi teléfono celular para que hagas la extracción de esos videos, de esos mensajes de WhatsApp, de esos mensajes de texto que a mí me están llegando a mi teléfono. Entonces, dentro de esta modalidad no se requiere que haya una previa autorización judicial, sino únicamente si soy parte del proceso y es mi deseo aportar el teléfono de manera voluntaria, tiene valor legal probatorio. En caso contrario de que no sea mi dispositivo y esté recibiendo algún tipo de amenazas, la Fiscalía tiene que realizar estos actos de investigación, tiene que solicitar una autorización judicial al juez especializado en técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones, para que en su caso, una vez que nuestro juez valore y determine nuestra petición, nos autorice ya sea de manera negativa o positiva. Bien, una vez que los jueces de control especializados en técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones recepcionan nuestra solicitud, tienen un lapso no mayor a 6 horas para resolvernos, ya sea de manera positiva o negativa. También este precepto legal nos refiere que por ningún motivo podrán ser autorizadas la intervención de comunicaciones cuando se traten de materia civil, laboral, mercantil, ni mucho menos cuando sean las conversaciones que mantenga el detenido con su defensor o el imputado en este caso. Así es una técnica que, como tú bien lo dices, requiere un control judicial y es una técnica muy, muy complicada, muy compleja. Me ha tocado conocerla también, en la cual es, vaya, prácticamente impecable cuando estás haciendo ese tipo de solicitudes. Yo, al modo que yo lo puedo prever, sobre todo, es que cuando es una solicitud que estamos haciéndola en una modalidad que es quien resulte responsable, no va más complicada cuando ya tenemos un señalamiento. Yo siento que ahí en estas cuestiones, a una manera un poquito más entendible, la llevo en una modalidad de grado de ultragarantismo. El ultragarantismo más fuerte, podríamos llamarlo, es cuando él la escucha en tiempo real, donde está siendo intervenida, y esto creo que se hace también por conducto de la Fiscalía General de la República, a pesar de que pueda ser una entidad estatal. Se tiene que hacer esa colaboración, tiene ciertas reglas que también se cumplen cuando están realizándose. Siento que después sigue lo que viene siendo la modalidad de extracción de datos y metadatos ya de los aparatos físicamente cuando son, porque tú bien lo mencionas, si es aportado de manera voluntaria no hay problema. Yo aún así difiero porque también a veces ha pasado en cuestiones, por ejemplo, que te pueden decir, sí, toman los datos, pero yo lo llevaría ante control para que lo ratifique, ¿no? Y porque después puede haber que se retracte y se nos podría vender una cuestión de una prueba ilícita. Ya depende de qué tipo de situaciones, pero en este caso yo creo que también es cuando más se ve un poquito el ultragarantismo. Y en último, lo que viene siendo la de la sábana de llamadas, lo de las coordenadas geográficas donde se pueden encontrar dichos dispositivos. Ahora, como tú bien lo mencionas, no es para todo tipo de delitos, como lo dijiste, también en materia de mercantil y civil no, y me imagino que también ya a criterio del mismo juzgador
en un delito, por ejemplo, de una amenaza o algo muy difícil, amenazas como tal, a veces que puedan haber, no tendría esa misma respuesta. ¿En qué tipo de delitos es donde más se frecuenta y para qué sirve toda esta información y cómo se procesa esta información una vez obtenida, licenciada? Las técnicas de investigación regularmente son autorizadas por nuestro juez de control en delitos de alto impacto, ya que se tiene que llevar a cabo una serie de requisitos para que para que nosotros podamos subir esas peticiones. Dichos requisitos se encuentran establecidos en el artículo 291 al 303 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y proceden delitos de alto impacto como lo es desaparición forzada cometida por particulares, homicidio doloso, secuestro y extorsión. Son regularmente en los delitos de alto impacto que son autorizados, ya que siempre se debe de justificar la medida, la idoneidad, para que nosotros podamos desarrollar estas técnicas de investigación. También es importante referir que su regulación jurídica se encuentra establecida en el artículo 252, fracción tercera, de también el Código Nacional de Procedimientos Penales, y también estas técnicas se regulan por el artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué nos dicen en estos dos preceptos legales? Bien, en el artículo 189 nos refiere un listado sobre los datos que se pueden obtener una vez que estas solicitudes, perdón, son autorizadas. Y los datos que nosotros podemos obtener, es decir, si la la empresa que está prestando el servicio, la línea telefónica a intervenir, puede ser Telcel, Radiomóvil, Dipsa, Movistar, Unifón, Yusacel, etcétera, etcétera. Una vez que nuestro juez de control nos autoriza de manera positiva, el juez de control remite un oficio dirigido a la empresa telefónica que presta el servicio a la línea a intervenir. Y algunos de los datos que esta empresa telefónica tiene la responsabilidad de otorgarnos y que son muy importantes es el nombre del titular de la línea, el domicilio del mismo titular de la línea, el RFC y si es posible también el número de tarjeta con la que pagan esa línea telefónica. Además también nos dicen fecha y hora de la activación del teléfono celular, es decir, porque estos datos son importantes. En el caso específico en donde yo tuve la oportunidad de participar, que fue de un delito de secuestro, acude la víctima indirecta a presentar denuncia y nosotros una vez que realizamos esta técnica de investigación consistente en la obtención de datos conservados y que el juez de control nos autorizó de manera positiva y una vez que derivado de lo que refiere el artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y nos mandan el nombre de quién estaba registrado ese teléfono, nosotros pudimos emitir un oficio a Plataforma México para que de ahí nos resultara un domicilio y de ahí nosotros fuimos llevando ese rastreo de esa persona. Después nos apareció un dato muy importante en dónde fue comprado ese equipo celular. ¿Qué hicimos nosotros? Acudimos los agentes investigadores ante el local donde se compró ese dispositivo electrónico, revisamos cámaras y de ahí pudimos obtener un probable responsable. Ya teníamos un rostro y llevamos una secuencia a través de las cámaras de videovigilancia del C5 de hacia dónde se dirigió, de dónde dio los movimientos este probable responsable de la comisión delictiva. Y créanme que realmente estas técnicas de investigación son muy importantes y nos ayudan a esclarecer delitos de alto impacto. Así También es es. importante. Así es, a veces la misma población piensa de una manera errónea o lo que ven en los medios de que es muy fácil poder intervenir una línea telefónica, un aparato, hacer un seguimiento y la verdad no es nada fácil, es muy complicado, son 10 jueces que tienen, cada uno tiene un criterio muy diferente a cada uno. Inclusive hay cierta circunstancia que una vez que se te proporciona dicha información y hay que subirle a las operadoras, en nuestro caso Radio Dipsa, Telcel, Movistar, al proporcionarte la información se te da un plazo también para ver si esta información es útil y en qué paró y en caso de que no sea útil o que no sea necesaria para aportar en la carpeta de investigación, tenemos que hacer casi un ritual de destrucción de esa información. Entonces, toda esta cuestión a veces es una herramienta que nos da a las autoridades investigadoras
sobre todo en delitos que pueden ser en tiempo real, como un secuestro, como una privación de la libertad de una persona, porque en este caso estaría peligrando no solamente la libertad, sino la vida de dichas personas. Este tipo de herramientas, cuando se ocupan de una manera oportuna, pues ha habido rescates, en este caso, como bien lo mencionas, y también resultados positivos, donde viene a través de un vinculante de dichos aparatos que se encontraban, por ejemplo, en el lugar de los hechos, en el lugar del hallazgo, y nos permiten entonces tener ciertas vinculantes, ¿no? Cierta herramienta. Desgraciadamente no es como a veces se ven en las películas. Esto lleva un protocolo muy, muy estricto. No cualquier persona la puede autorizar, eso es por conducto del fiscal general. Y lleva, como bien lo mencionas tú, pues prácticamente todos los requisitos que acabas de mencionar. Este, en este caso, también a veces han pensado en las otras técnicas que te menciono, digo, hasta donde tengo el recuerdo de que dicha información que te van a proporcionar es la que queda guardada en los servidores de dichas, de dichas compañías de telefonía celular. Creo que era más tardar 2 años, ¿no? Y si tú la Ajá. pedías, ellos conservaban todavía, daban un margen para seguir conservando esta información para que no se perdiera, ¿no? Porque aquí viene el problema. A veces pueda que se presente la defensa en este caso y pueda solicitar que se haga cierta extracción de una información o una sábana de llamadas de algo que ya pasó más de 3 años y en este caso no se podría proporcionar por parte de la compañía telefónica porque ya no se encuentra dicha información dentro del servidor. Entonces, es muy importante la acción oportuna de los fiscales cuando se encuentran en la integración de la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque si esta información no es pedida oportunamente, imaginémonos que lo dejaron pasar 2, 3 años y cuando ya se quiera solicitar, pues la operadora con la mano en la cintura nos va a responder, ya no se encuentra esta información y podría haber un caso muy grave de omisión en contra del servidor público que en su momento no lo haya solicitado. Entonces, estas cuestiones, la gente a veces tiene una paranoia porque piensan que se está interviniendo en cualquier momento sus aparatos telefónicos y esto, y no, tiene ciertas circunstancias. Inclusive en otros países es más laxo. ¿Por qué? Porque también la manera oportuna que lo puedan hacer también conlleva, como bien dicen, en un secuestro las 24 horas son prioritarias. Esta herramienta en otros países pues lo pueden hacer de manera directa, ¿no? Y justificar posteriormente. Creo que también en el caso de un secuestro cuando peligra, hay ciertas circunstancias que después lo puede llevar ante control y justificarlo. Pero en más o menor medida lo que yo podía recordar. En estos casos, ustedes cuando lo manejan, dime cuál es la experiencia que tienes sobre lo que viene siendo los criterios. Son 10 jueces y me acuerdo que cada uno tiene un criterio muy diferente al del otro, pero todos van en el mismo sentido, del garantismo de que esta información se va a obtener de la manera legal y lícita, correcta. Y después también viene otra cuestión que podríamos platicar, la cadena de custodia, con respecto a cuando ya la tienes y ya la obtuviste para efectos del procesamiento. Esta información que obtenemos, mi licenciada Paula, ¿cómo se procesa? Bien, doctor, toca dos temas verdaderamente importantes. El primero, respecto a la temporalidad que las empresas telefónicas guardan esta información. Si bien lo refiere el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, las empresas están obligadas a guardar esa información 12 meses, más 12 meses adicionales, que en total serían 2 años. Entonces, estas empresas telefónicas, cualquiera que sea que preste el servicio, la línea telefónica a intervenir, tienen 2 años y es muy importante que quienes actuemos dentro del desarrollo de estas técnicas lo tomemos en cuenta, porque en caso contrario de ser omisos, pues hasta nosotros mismos como servidores públicos estaríamos incurriendo en un delito de omisión en cuanto a las investigaciones. Y ahora, Además, también hay algo que también, si no se me escapa, porque a veces hay un pequeño desconocimiento, por eso también es importante por parte de la defensa conocer este tipo de técnicas y qué es lo que se puede obtener, porque a veces piensan ellos que se puede obtener, por ejemplo, los mensajes del WhatsApp y ahí en este caso no, porque lo único que opera a través de la compañía telefónica es nada más lo que viene siendo la cuestión del Internet. La aplicación de WhatsApp es una aplicación de un operador tercero
y por lo tanto eso se pide, o es otra técnica que se pide directamente con los enlaces que están en México, también te piden muy exigentes con este tipo, al igual los mensajes del Facebook, y en estas cuestiones, esa es lo que viene la pregunta. Ya una vez que lo tienes, el fiscal no lo procesa directamente. ¿Cómo es que lo procesan? Bien, ya una vez que la empresa telefónica remite esta sábana de datos conservados, nosotros lo mandamos a un analista en intervención de comunicaciones, que es un perito experto en la materia. Y a su vez nosotros también le tenemos que hacer del conocimiento al juez de control qué perito estará a cargo de analizar esa evidencia electrónica y esa evidencia digital que puedan contener los dispositivos. Entonces, ya una vez que nuestros expertos analistas ellos pueden realizar su red de vínculos y ubicaciones geográficas para determinar posicionamientos desde donde están trabajando los probables, los que están interviniendo en el delito, ya sean autores intelectuales y autores materiales. Entonces es importante también saber que a través del desarrollo de estas técnicas no únicamente podemos determinar los autores materiales, sino también los intelectuales que se encuentran operando detrás de estos dispositivos electrónicos. Entonces, nuestros analistas son quienes se encargan de analizar esta información y emitir sus dictámenes correspondientes, y a su vez ellos mismos también nos hacen propuestas. Es decir, si de una línea telefónica se deriva que tiene contacto con otra línea telefónica que también se encuentra en la comisión delictiva, ellos nos hacen la propuesta de que nosotros, como servidores públicos, agentes del Ministerio Público, podamos solicitar una nueva técnica al juez de control, porque luego también nos podemos confundir en si ya nuestro juez de control nos autorizó a intervenir una línea telefónica, creemos que todo lo demás que se derive de ella también es legal, y no es así. Si sale una nueva línea de investigación, se tiene que volver a realizar esta solicitud de intervención de comunicaciones en cualquiera que sea la modalidad. Esto es lo que También esto es lo que llamamos la red de vínculos. la red de vínculos. Es correcto. Respecto al tema que tocabas de los 10 jueces penales federales que se encuentran en este centro especializado en técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones, me es importante referir que hay un acuerdo 3-2017, hay otro 20-2018 y 5-2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Antes de este acuerdo 3-2017, no contábamos nosotros con este centro especializado en técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones. Eso dificultaba para nosotros servidores públicos llevar a cabo una investigación de manera más ágil. ¿Por qué? Porque todas estas solicitudes se hacían de manera presencial ante el juez de control de la región, y en muchas de las ocasiones no se encontraban altamente capacitados para conocer y resolver sobre estas técnicas de investigación. Entonces, a través de este acuerdo 3-2017 que nace la creación de este Centro Nacional especializado en técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones, nos ha dado un plus para nosotros investigadores, ya que no necesitamos acudir de manera presencial ante el juez, sino que estas solicitudes de intervención de comunicaciones en cualquiera de sus modalidades pueden ser presentadas de manera virtual a través de una plataforma denominada FIREL, que se encuentra en el portal del Poder Judicial de la Federación. Entonces, verdaderamente nos da un plus a nosotros como investigadores. ¿Por qué? Porque en un delito de secuestro sabemos que nuestra obligación es salvaguardar la vida, la integridad física de una persona. Y nosotros, al momento de acudir a audiencia, pues ya estaríamos perdiendo un lapso de tiempo. Cosa buena que nos da esta creación de este Centro Nacional es que ya no perdemos ese tiempo en acudir de manera presencial a la audiencia, sino que subimos estas solicitudes a través de este portal denominado FIREL, que cuenta con una llave electrónica, con ciertos candados de seguridad, lo que garantiza el acceso seguro a esta plataforma. Y aparte es una plataforma que es 24 horas, sobre todo en este tipo de prioridad, no solamente la plataforma del Poder Judicial, sino también de las de telecomunicaciones como Radio Dipsa, porque me ha costado de que siempre hay una persona que atiende por la manera, la prontitud que pueda tener, como lo habíamos dicho, peligra la vida de una persona, la libertad o la vida de una persona, y son muy rápidas estas constataciones, ya sea negativo o positivo. Y eso le da margen también a la autoridad, pues, de poder corregir en el caso de que hubiera alguna
algún error de dedo, cualquier otra cuestión. Eh, ¿Qué otras circunstancias se pueden dar también en este caso de las solicitudes de telecomunicaciones para uso, en este caso de prevención del delito o de investigación con las fiscalías? Así es, lo que mencionas también de respecto a los criterios de los jueces de control, como si bien dices, son 10 jueces de control, cada uno de ellos tiene un criterio distinto. En específico, no sé si también tuviste la oportunidad con el juez primero, que es Luis Manuel Fiesco. Él es como de los más estrictos, pero cada uno de ellos pues tiene su propio criterio y resuelve. Es importante también referirles que en caso de que los jueces de control resuelvan de una manera negativa, pues se tiene dos opciones: acudir a la apelación o nuevamente plantear la nueva solicitud, siempre y cuando se le tiene que referir al nuevo juez de control que le toque esta solicitud, que fue negada por otro juez anterior a él, y se le tiene que poner el número de expediente mediante el cual fue negado. En el caso particular, yo les recomiendo que si tienen algún error de dedo, algún error dentro de estas técnicas, pues antes de acudir a la apelación, pues subsanar esos errores y volver a plantear esta solicitud a nuestros jueces de control. También es importante mencionarles que dentro de estas técnicas de investigación hay dos modalidades, que es la solicitud de obtención de datos conservados y la intervención de comunicaciones en tiempo real. Dentro de la solicitud de obtención de datos conservados existen dos modalidades, que es ex ante y ex post. ¿Cuándo se solicita una y otra? Ex ante quiere decir cuando se tiene que realizar esta petición previo control judicial, es decir, hacer nuestro escrito ciudadano juez de control especializado en técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones. A través de este medio tengo a bien solicitarte me sea autorizada la obtención de datos conservados, por decir un ejemplo, de la línea telefónica 44 35 27 20 82, toda vez que dicha línea telefónica se encuentra relacionada con el hecho delictivo de extorsión y nosotros tenemos que poner antecedentes, se encuentra con la denuncia presentada por tal persona, se encuentran con el acta de entrevista de tal persona, etcétera, etcétera, para nosotros poder justificar esta medida y poder justificar por qué necesitamos esa obtención de datos conservados, esa sábana de llamadas, mensajes, datos y metadatos, etcétera. Entonces, Sobre todo el razonamiento, porque la vaciar los datos, justificación. hay que razonar, hay que hacer un razonamiento en base a qué es lo que lo vas a ocupar, ¿no? Porque también a veces nos confundimos con respecto eso era un error que teníamos mucho en el sistema anterior cuando introducíamos una prueba, ya que la policía o algo, o sea, llegan, aparece esta arma o este objeto, pero ¿dónde? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Pasaste por una puerta? ¿Pasaste por este lugar? ¿Pasaste por eso hasta poder llegar? Entonces, el juez al final de cuentas también lo que te pide en este caso es el razonamiento. ¿Cómo es que lo obtuviste? Si de una manera legal o lícita, porque eso también viene otra cuestión. Acordémonos de que también ellos regulan en este caso de que dicho medio cómo fue obtenido. Entonces, todo este tipo de vertientes le da la garantía, sobre todo a la población, de que se está haciendo esto de una manera legal, no es cualquier cosa, porque a veces viene el criterio de mucha gente, ¿no? Se maneja de una manera también muy política. Y la verdad que, como tú bien lo mencionas, imagínate en un caso de una persona que está siendo privada y que los minutos cuentan, y si se hiciera de una manera tan tardía o con todas las formalidades que deberían de ser, una audiencia, solicitarla, acudir, pues prácticamente eso te podría llevar más de 6, 7 horas, y de este modo, como se hace a través del portal, como tú lo mencionas, es una manera muy expedita. ¿En qué otras cuestiones también lo que manejamos, lo de las técnicas, ahorita que estaba diciendo encubiertas de investigación, me estaba acordando de un apartado, precisamente tuvimos una capacitación a nivel federal con la Policía de Investigación, y lo mencionaban también en lo que viene siendo la policía encubierta. Yo he tenido la oportunidad en otros países de también investigar un poquito sobre este tema en la español, en lo que es la policía española, cuando estaba en un caso que eran de trata de personas, y era el caso en el que lo judicializan
con los debidos atenciones del número resguardado de la gente y todo esto. En América Latina es lo que estábamos platicando, al igual que cuando estábamos allá en Colombia, es muy complicado, sobre todo en países como en México, Colombia, en países donde la delincuencia organizada es muy fuerte, tiene una consecuencia muy fuerte, dado que el allegarse de personas o reclutarlas implican cometer un delito. Como estábamos diciendo, muchas organizaciones delincuenciales, para que puedan pertenecer a ellos, pues obligan a que esta persona le quite la vida a otra persona. Entonces, sería él parte del delito, el mismo policía, y ahora también tendría que ser juzgado. Por eso no se dan esas figuras en los países de América Latina, de Colombia y aquí en México también, en otras partes que lo hemos visto, pero lleva la facultad de que tiene que ser también ante un control. ¿En qué otras partes también podemos ver este tipo de técnicas encubiertas o qué otras técnicas encubiertas usted conoce, maestra? Sí, bien, pues la primera que les referí es la solicitud de obtención de datos conservados, que les refería que es ex ante y ex post. Ex ante es cuando previamente nosotros lo realizamos mediante requerimiento judicial, y ex post es cuando nosotros directamente solicitamos a la empresa telefónica que presta el servicio en la línea intervenir esta entrega de datos conservados. Tan así nos respalda el artículo 303 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde faculta al fiscal general de la República, fiscal general del Estado, ministerios públicos o a quien mediante acuerdo se le delegó esta facultad. Entonces, aquí no necesitamos previamente un control judicial, sino que nosotros tenemos la facultad de requerir directamente a la empresa telefónica nos realice esta entrega de datos conservados. ¿Por qué? Porque esa diferencia entre ex ante y ex post. Ex post es cuando existe en peligro la vida de una víctima. En este caso se da mucho en el delito de secuestro, es decir, Eso. nuestra víctima se encuentra en cautiverio y como bien lo refería el doctor, nosotros no nos podemos esperar un lapso de 6 horas en lo que nos resuelve nuestro juez de control, sino que esas 6 horas las utilizamos para nosotros requerir directamente a la empresa telefónica esta información, y una vez que nos remite esta información, nosotros tenemos el lapso de 48 horas para ratificar. Es decir, el hecho de que el artículo 303 nos faculte para nosotros pedir directamente a la empresa telefónica no nos exime de que nosotros tenemos que ratificar esta información que nos proporcione en la empresa telefónica, y para esto nosotros contamos con un término de 48 horas de presentar nuestra solicitud ante el juez de control, y ahí mismo le podemos especificar: ciudadano juez de control especializado en técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones, solicité la intervención de estas líneas, y la información que se obtuvo derivado del dictamen que nos proporcionan nuestros analistas, la información resulta útil. Es por ello que nosotros consideramos nos autorizada esta técnica de investigación para nosotros agotar las líneas de investigación correspondientes y llegar al esclarecimiento de los hechos, y lo que es más importante, a la localización de nuestra víctima, ya que como autoridades es nuestra obligación el velar por este derecho humano fundamental, que es la vida, la libertad y la integridad física de una persona. Entonces, esa es la diferencia entre estas dos modalidades ex ante y ex post, que ex ante es previo requerimiento judicial, ex post nosotros lo podemos solicitar directamente a la empresa telefónica que preste el servicio, pero esto no nos exime de la responsabilidad que nosotros tenemos que ratificar con nuestro juez de control si la información resultó de utilidad o no. En caso de que esa información no haya resultado útil, nosotros tenemos que enviar un informe de utilidad y un informe de destrucción, en donde determinemos que nosotros estamos destruyendo esa información que se obtuvo, y así nosotros no incurrir en algún delito como servidores públicos. Así también ahorita que menciona, no solamente en secuestro, una en el que viene siendo también un delito que es muy de alto impacto, lo que es la desaparición. Muchos de los colectivos en desaparición, y a través de sus mismas defensas, nuestros asesores victimales solicitan, ¿para qué? Para poder hacer una perfilación geográfica sobre los últimos puntos que pudieron haber encontrado estas personas, donde se triangula a través de las antenas que prestan el servicio de radiofrecuencia. Son términos muy complicados, a veces, a lo mejor yo creo que hay que sintetizarlo. Ya la gente que lleva un poquito de experiencia lo maneja, como usted, mi licenciada Paola,
pero sobre todo yo creo que la defensa a veces también tiene que conocer estos términos, que a veces los desahoga a través del asesor forense, pero es importante por lo que viene siendo la cuestión de omisiones, donde ellos podrían hacer solicitudes sobre cómo pedirlo. Entonces, es un tema muy, muy importante en el cual se amerita tener muy bien estudiada la ley de telecomunicaciones. Y pues en las cuestiones que usted ha visto que ha habido una negatividad, ¿por qué es la causa más común que la podría dar? Regularmente cuando nos han resuelto de manera negativa es ya sea por error de dedo que nos equivocamos en los números telefónicos o por causas de justificación, es decir, estas técnicas de investigación para que puedan ser autorizadas cuentan con una serie de principios. Y el primer principio es el principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que el derecho humano que se va a vulnerar tiene que ser mayor el derecho humano que se va a proteger. Entonces, aquí existe una ponderación de derechos humanos. Y, por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones o el derecho a la vida y la integridad física de una persona? Entonces, tiene que haber una ponderación de estos dos derechos humanos y a esto se refiere el principio de proporcionalidad. Y no quiere decir que uno de los derechos se elimina, sino que únicamente se suspende mientras se lleva a cabo una investigación. Entonces, creo que por lógica sabemos que es más importante el derecho a la vida, a la integridad física de una persona, y en eso consiste este principio de proporcionalidad. También se cuenta con el principio de necesidad e idoneidad. ¿Y qué nos quiere decir este principio? Que esta técnica de investigación sea la única línea que nos puede llevar hasta el esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo, en un delito de un despojo, de un robo, sabemos que existen actos de investigación que se encuentran en el artículo 251 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se pueden llevar a cabo líneas de investigación como son entrevistas, inspecciones, etcétera, etcétera. Pero también existen delitos de alto impacto en donde la intervención de las comunicaciones privadas es la única línea de investigación que nosotros tenemos. Y pongo un ejemplo en el delito de desaparición forzada cometida por particulares. Es decir, si cuando alguien desaparece, ¿qué es lo único que esa persona lleva consigo? Pues es el aparato telefónico, es su dispositivo, su celular. Entonces, nosotros, estas técnicas de investigación se solicitan para delitos de alto impacto y esto nos quiere decir este principio de necesidad e idoneidad, que sea la única línea de investigación que nosotros tengamos para llegar al esclarecimiento de los hechos. También contamos con el principio de confidencialidad. ¿Y qué nos quiere decir este principio? Que todos quienes actuemos dentro del desarrollo de estas técnicas de investigación debemos actuar con la más estricta reserva, ya que nosotros, por ejemplo, en un delito de delincuencia organizada no podemos poner en riesgo nuestra propia vida ni la vida de nuestras víctimas, de andar divulgando, ¿sabes qué? Estoy trabajando en un tema de delincuencia organizada, estoy trabajando en un tema de secuestro, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros debemos trabajar bajo las más estrictas reservas de la confidencialidad, porque no únicamente estamos exponiendo a nuestra víctima, sino también nosotros mismos. Así también contamos con el principio de reserva jurisdiccional, que es de la misma manera en que nosotros tenemos que guardar este secreto de estas comunicaciones, también los jueces deben de guardar reserva sobre estas técnicas de investigación. Y por último, el principio de temporalidad, es decir, también el artículo 50, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación nos dice que los jueces llevan a cabo el vigilamiento de estas técnicas de investigación y en el momento de que ellos se percaten que el desarrollo de estas técnicas de investigación no se están dando bajo los términos autorizados, ellos pueden decretar su revocación de manera total o parcial. Entonces, sí, regularmente cuando nuestras técnicas son negadas, son por falta de justificación, por error de dedo o por falta alguno de estos principios que he referido. Pues muchas gracias, maestra. Se nos acabó el tiempo. La verdad que es un tema muy, muy importante y la verdad muy extenso para abordarlo en tan poco. Pero bueno, eso obliga también a las partes a tratar de buscar la información por cuenta propia o a través de también de las capacitaciones. Maestra, muchas gracias. Un abrazo hasta Michoacán, donde se encuentra usted. La verdad que es una invitada muy especial. Estamos aquí para servirle también en alta especialidad a través de Yes Intelectual y pues esperamos que les haya gustado dicho programa.